Vamos a hacer la presentación ahora de este tema combinatoria. Vamos a hacer una presentación teórica para ver de qué se trata, cómo son las fórmulas que nos permiten hacer los cálculos. Y la pregunta es, ¿cálculos de qué? Bueno, la combinatoria nos va a permitir analizar y calcular cuántos arreglos o conjuntos podemos armar con elementos tomados de otro conjunto. Vamos a suponer que tenemos un conjunto principal donde hay n elementos. Por ahora pensemos que son elementos diferentes, pero no es necesario. Y de esos n elementos voy a tomar un subconjunto de r elementos, con r menor o igual a n. O sea que eventualmente podría llegar a tomarlos todos juntos. Y yo quiero analizar cuántos conjuntos diferentes puedo hacer con r elementos tomados de este conjunto de n. Eso es lo que me permite la combinatoria. Yo voy a hacer un pequeño ejemplo, sencillito, y a partir de ahí voy a tratar de expresar lo que es la fórmula de las variaciones, de las permutaciones. Y después haré un cuadro con un resumen de todas las fórmulas necesarias. A ver, supongamos que yo tengo un conjunto de 4 elementos. Son 4 letras. A, B, C, D. 4 letras diferentes. Y decido tomar conjuntos de A3. Vamos a suponer así, 3. Bueno, ¿cuántas siglas de 3 letras puedo formar con un conjunto de 4 letras diferentes? Y parto de la base que no es lo mismo la sigla BCD, porque hablo de siglas, que CDB. O sea, acá estoy diciendo que no es lo mismo ABC, es distinto de BAC. Es lo que decimos que importa en qué orden voy a poner las letras. ¿Sí? Para hacer un análisis prescindiendo de las fórmulas, yo voy a decir, bueno, si yo tengo 3 lugares, para el primer lugar dispongo de 4 letras. Para la segunda posición ya tengo una letra menos de este conjunto. Puedo poner 3. Y para la tercera y última, solamente me quedan 2 posibilidades. O sea que tengo 4 posibilidades para la primera, por 3 en la segunda, por 2 en la tercera. Esto me da 24 posibilidades. Fíjense que acá decimos que importa el orden de los elementos. Los elementos no se repiten. Y además, no tomo todos los elementos disponibles. Tomo solo algunos elementos, solo R elementos de N disponibles. Bueno, precisamente esto es lo que se denomina una variación. Cuando importa el orden, no repito los elementos y tomo solo R elementos de los N disponibles, digo que tengo una variación. Y la cantidad de variaciones que puedo llegar a encontrar es 24. Si ustedes ven esto, está directamente relacionado con la idea de factorial, que ya hemos planteado en videos anteriores. Y mirándolo con detenimiento, yo podría decir, bueno, si tengo 4 elementos acá, n para acá, 1 menos acá y 2 menos acá, podría suponer que variaciones de n elementos tomados de AR se puede escribir así o así también, variaciones de n tomados de AR, es lo mismo. Esto es el factorial de n dividido
el factorial de n menos r. En este caso, bastante pobre el ejemplo que elegí, porque no da para calcular demasiado. Lo voy a cambiar un poquitito. Voy a hacer otro planteo para que vean esto y voy a decir, bueno, tengo ahora n 10 elementos, 10 letras, de las cuales tomo 4. ¿Sí? Tengo acá 10 letras, imagínense que son cualquier letra, y voy a tomar un conjunto de 4. Haciendo este razonamiento, yo puedo decir que la cantidad disponible es 10 para la primera posición, 9 para la segunda, 8 para la tercera y 7 para la cuarta. Podría plantear acá que es el factorial de 10, si yo siguiese hasta el 1, dividido, o sea, le quiero sacar del 6 para abajo, digamos, el factorial de 6, que está incluido acá. ¿Cómo hago? Restando a 10 el 4, 10 menos 4, y poniéndolo como factorial. Ahí tengo una fórmula válida para estas variaciones sin repetición. Esta es la fórmula que nos va a permitir calcular esas variaciones. Fíjense que las variaciones siempre importa el orden. ¿Qué pasa si R coincide? Si R coincide es igual a N. Si yo tomo todos los elementos. En ese caso, es un caso particular de las variaciones, lo que yo tengo es una permutación. Permutar significa cambiar, cambiar de lugar. Si yo tomo los n elementos, la diferencia entre un conjunto y otro va a ser simplemente el orden. Vuelvo al ejemplo de los 4 para hacerlo un poco más ágil. O sea, la permutación A, B, C, D es distinta de la B, C, D, A, no por los elementos, sino por el orden. ¿Y cuántos órdenes u ordenamientos distintos puedo hacer? Eso me lo va a dar precisamente la fórmula de variaciones, tomando 4 de 4. Variaciones de 4 en 4. Esto es lo que llamamos también las permutaciones de 4. Y es simplemente el factorial de 4. Es un caso particular de esto. Y es fácil de ver porque haciendo un razonamiento análogo a este, yo digo, tengo 4 posiciones para rellenar con letras de un conjunto de 4. Puedo poner acá 4, acá ya tengo solamente 3 como posibilidad, acá 2 porque ya usé 2 acá, y acá me queda solamente una para elegir. Y esto es lo que me da, el factorial de 4. 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, las permutaciones de n es directamente el factorial de n. O, si lo quieren complicar un poquito más, sería esto. Tanto estas como estas son sin repetición. No tengo la posibilidad de repetir elementos. Vamos a ver qué pasa ahora si yo tengo la posibilidad de repetirlos. De vuelta, esto es sin repetición y sin repetición. Y ahora vamos a hacer el análisis con repetición. O sea que cuando hablaba acá del ejemplo de armar una sigla con 3 letras tomadas de 4, en la primera posición podría poner 4, en la segunda no tengo limitaciones, puedo poner nuevamente 4, en la tercera 4 y en la cuarta 4. O sea que la variación A es válida, AB también es válida y así siguiendo. Esto serían variaciones con repetición. Y no es lo mismo AB, AA que esto. Esto y esto son distintas. Importa el orden. Pero ahora puedo repetir. Bueno, fíjense que estoy tomando R veces
la cantidad de elementos disponibles en el conjunto. Esto sería... Ah, se me escapó uno acá, perdón. Se me escapó uno en el entusiasmo. ¿Sí? Apa. Vamos a corregir ahí. No es lo mismo esto. ¿Sí? Disculpen ahí. Bueno, esto sería n, el 4, elevado a la r. O sea que las variaciones con repetición de n tomados de AR, esto es igual a n a la r. Yo le pongo este asterisco para indicar que son con repetición, pero se podría utilizar cualquier otra nomenclatura o forma o notación para esto. ¿Y qué pasa con las permutaciones? Siguen siendo un caso particular de variaciones. Como recién que tomé de A4, me equivoqué y puse 4 letras tomadas de A4 con posibilidad de repetición. Esto me dio n a la n, o 4 a la n. 4 a la n. ¡Ay, Dios! 4 a la 4, perdón. Sería n tomados de AN con repetición. Sería n a la n. Esto es permutaciones con repetición tomados de AN. Bueno, hasta acá tenemos los casos donde un grupo o un conjunto se diferencia del otro en el orden de los elementos y en los elementos. ¿Ven? Es lo que yo vulgarmente digo, importa en qué orden están los elementos. Por ejemplo, en una contraseña, en la patente o en la placa de un auto, en una combinación cualquiera, en un nombre, en una sigla. Ahora vamos a hablar de las combinaciones. Ahora vamos a hablar de las combinaciones. Ya hablamos de variaciones, de permutaciones. Vamos a hablar de esto, de qué son las combinaciones. ¿A qué denominamos combinaciones? Si yo tengo un conjunto de n elementos, nuevamente voy a plantear que son diferentes. N elementos distintos, después vamos a ver qué pasa si se pueden repetir o no, pero justo esta asociación con un conjunto de elementos que se repiten no es lo mejor. Ahora vamos a pensar que no se repiten y tomo R elementos de esos. Si dos arreglos solamente se diferencian por los elementos que lo constituyen y no por el orden, o sea, si no importa el orden y la diferencia surge de la existencia de elementos diferentes en la constitución del conjunto, del arreglo, y tomo R elementos que debieran ser menores que n, porque menores o igual, si es igual no tiene mucho sentido. Ahora lo voy a plantear. A ver, nuevamente, digo que la diferencia entre un ordenamiento, perdón, entre un arreglo, no pensemos arreglo en un ordenamiento, entre un arreglo, un conjunto y otro conjunto, tiene que estar dada por la diferencia en algún elemento, por lo menos en uno. Si están los mismos elementos en otra posición, en otro orden, no me importa. Eso corresponde a una combinación. Supongamos que vuelvo al ejemplo de 4, 5, vamos a tomar 5 letras. A, B, C, D, E, N vale 5 y voy a tomar las de A3. Si para mí CDE es lo mismo que DEC y es lo mismo que CED y cualquier otra permutación de esto, ¿ven? Los posibles cambios de la posición de uno con otro, eso es lo que llamamos una permutación.
Si todas esas permutaciones son equivalentes, vamos a caer en lo que denominamos combinaciones. ¿En qué ejemplo podríamos plantear esto? Por ejemplo, si yo tengo que mezclar tres pinturas diferentes, iguales cantidades de tres pinturas diferentes, el orden en que yo las mezcle me va a dar como resultado siempre el mismo color, el mismo tono. No importa si pongo primero rojo, amarillo y después azul. ¿Estamos? O si yo quiero armar grupos de 3 amigos a partir de un grupo de 5, simplemente grupos de 3 amigos, sin que haya una jerarquía o un orden, da lo mismo que sean Carlos, Eduardo y Daniel o Daniel, Eduardo y Carlos. Eso es lo que yo tengo que ver en el problema y saber hacia dónde dirigir la atención. Bueno, vamos a hacer acá la deducción de la fórmula basándonos en lo que ya vimos de variaciones y de permutaciones. Fíjense que 5 elementos combinados de A3 o combinaciones de 5 tomados de A3 podría surgir de acá. Primero pienso en las variaciones. Todas las variaciones que yo puedo armar con 3 elementos tomados de A5, que serían 5 por 4 por 3. En el primer lugar tengo 5 posibilidades, en el segundo 4 y en el tercero 3. No puedo repetirlos. Pero acá estaría haciendo una variación, estaría considerando que esto y esto son distintos, y no es mi caso. Entonces lo que puedo hacer es decir, este total de variaciones lo debo dividir por todas las permutaciones que son equivalentes, porque voy a tener de estas, si hago la cuenta, todas iguales, voy a tener en total, fíjense, 3 por 2 por 1, son permutaciones de 3. Con 3 letras tomadas de A3, puedo poner 3 en el primer lugar, 2 en el segundo y 1 en el tercero. Esto es 6. Si esta cantidad lo divido por ese valor, ponerlo así, voy a tener la cantidad de estas combinaciones, porque eliminé, al hacer ese cociente, esta división, eliminé todas las repeticiones. Esto me daría 60 dividido 6, 10. O sea que yo puedo armar 10 conjuntos diferentes con 5 letras, pero tomándolas de A3. Y que la diferencia sea en que hay elementos diferentes. Bueno, esto nos llevaría acá a la fórmula de combinaciones de n tomados de AR. En las calculadoras, esta tecla existe. Si ustedes se fijan, van a encontrar una tecla con este símbolo. Lo puedo escribir también así, combinaciones de n tomadas de AR o combinaciones de n tomadas de AR. Y esto es igual a el factorial de n dividido n menos r factorial. Esto es la fórmula de variaciones, la que ya vimos. Y me falta dividirlo por el factorial de r. Esa es la fórmula que más vamos a usar. En algún lugar pueden encontrar esto también. Combinaciones de n tomados de AR es variaciones de n tomados de AR sobre permutaciones de R. Es exactamente lo mismo. Es el planteo que yo hice acá. Bueno, esto siempre sin repetición, sin la posibilidad de repetir. Sin repetición. Ahora voy a hacer una aclaración sobre esto. Esto lo tienen en la calculadora y además está asociado con un concepto que es el de número combinatorio. Yo en los videos anteriores lo expliqué esto, lo planteé, no lo expliqué, lo planteé. El número combinatorio NR es igual a las combinaciones de n tomados de AR y corresponde a esta fórmula. O sea que
pueden llegar a ver esto, esto o esto. Y son las tres cosas equivalentes. Lo que nos falta ahora es aclarar qué pasa con los casos en que puedo llegar a repetir. Dentro de un grupo, por ejemplo, acá si quiero armar combinaciones de tres letras con letras repetidas, yo tendría que A sería una posibilidad, AB otra, AC otra, AD otra. Puedo repetir esta y también puedo repetir la B. BBB, BBA, pero no puedo poner AB, B y considerarla distinta. Esta es equivalente a todas las que tengan dos Bs y una A. Bueno, ¿cuántas de estas posibilidades tengo? Con repetición. No vamos a hacer la deducción, yo voy a poner la fórmula. Las combinaciones con repetición de n tomados de AR es esta formulita. N más R menos 1, R. Este es número combinatorio, o sea, el factorial de n más R menos 1 dividido el factorial de n más R menos 1 menos R, estoy haciendo esta fórmula, por dividido, el factorial de R. Esa sería la fórmula. ¿Sí? Creo que no hay nada más raro. Obviamente acá R con R se simplifica y me queda así. Cualquiera de estas expresiones es válida. Había hecho una aclaración que después la dejé en el tintero. ¿Por qué R tiene que ser menor que N? No es que sea obligatorio que R sea menor que N. Pero si yo tomo todos los elementos, si R es igual a N, ¿cuántos conjuntos diferentes puedo armar de 5 letras con 5 letras sin repetir? Uno solo. Porque ABCDE es lo mismo que DESBA. Estos serían combinaciones sin repetición de 5 elementos tomados de A5. O factorial de 5 sobre 5 menos 5 factorial dividido factorial de 5. Esto es 0. Factorial de 0 es 1. Así que simplifico y me queda igual a 1. A veces aparece esto en probabilidad. Esto aparece mucho en probabilidad, en el binomio de Newton. Estos números combinatorios los van a ver cuando ustedes tengan un binomio elevado a una potencia a la n. Hay una expresión de una sumatoria donde aparece eso. Y además aparecen en ciertas distribuciones de probabilidad. En la hipergeométrica y en la binomial por lo menos. Ahora voy a hacer un pequeño ejemplo de esto, aplicando combinaciones, variaciones. Mejor lo dejamos para el próximo video. En el próximo video o en los próximos videos voy a analizar varios ejercicios.